Hola, soy Harvey Peña Sandoval, autor del libro Conciliación y Mediación Narrativa, Teoría, Práctica y Reflexión, publicado por la editorial Tirán lo Blanc. En este video quiero presentarles las etapas de la conciliación narrativa. La conciliación narrativa constituye una serie de pasos los cuales estructuran un método de intervención para la resolución de conflictos. Estas etapas están basadas en Westlake y Monk, quienes diseñaron la Escuela Narrativa de Mediación. Lo que he hecho es tomar esas etapas y adaptarlas a la conciliación. Existen 5 grandes etapas de la conciliación narrativa. La primera es el inicio de la conciliación. En esta, una parte en conflicto contacta al conciliador o acude a un centro de conciliación. Solicita la conciliación, paga los honorarios, el conciliador se comunica con la otra parte o partes, les informa sobre la conciliación. Si todas aceptan, se avanza a la segunda etapa. Esta es la invitación a la conciliación. En esta fase, el conciliador invita a todas las partes en conflicto a una primera reunión de conciliación. Esta es una etapa muy importante porque el conciliador continúa construyendo lazos de confianza con el método y con él como tercero. En la tercera etapa se hace la preparación de la conciliación. En esta el conciliador prepara, diseña la estructura de la conciliación y organiza el escenario físico o virtual en el cual se va a desarrollar la misma. En la cuarta etapa vamos a hacer una serie de reuniones de conciliación. Esta es el corazón de la conciliación porque consiste como fase en una serie de encuentros orientados por el conciliador para que las partes resuelvan su conflicto. Las fases en las que se divide esta etapa son 8 y se les voy a describir a continuación. La primera es la conexión o enganche. El objetivo de esta etapa es generar un vínculo entre todos los participantes de la conciliación. Las actividades a desarrollar en esta etapa de conexión por parte del conciliador son: primero, presentar la forma como se realiza una conciliación y segundo, construir conjuntamente los acuerdos para desarrollar la conciliación. La segunda etapa es la narración del conflicto. El objetivo es facilitar que las partes cuenten su historia conflictiva para que el conciliador pueda comprenderla desde sus perspectivas, es decir, desde la perspectiva de la parte. El conciliador demostrará que está atento y que le importa profundamente el conflicto para escucharlo y comprenderlo, no solo en lo que se dice, sino también desde los discursos a partir de los cuales se construyen los significados. El conciliador puede ayudar a las partes a exponer su historia y para ello podrá aplicar técnicas de conciliación y hacer preguntas. La tercera etapa es el mapeo de los efectos del conflicto. El objetivo es que las partes hablen sobre el conflicto e identifiquen las consecuencias que les ha ocasionado este y ellas se separen del mismo al evidenciar sus efectos. En esta fase, el conciliador buscará que las partes hagan un listado de todas las cosas que el conflicto les ha traído a sus vidas. Para ello, pueden desarrollar un mapa mental donde colocan en el centro el nombre que le dan el conflicto a las partes y alrededor todos los efectos negativos de este. La cuarta etapa es la decisión sobre el conflicto. El objetivo de esta etapa sobre la decisión del conflicto es que las partes valoren y confirmen qué desean hacer con el conflicto a futuro. El conciliador procede a preguntar a las partes qué desean hacer e incluye el nombre que ellas le han dado al conflicto. La quinta etapa es la recuperación de las narrativas para la resolución de conflictos. El objetivo de esta etapa es la resolución del conflicto para desescalar y rescatar los episodios de la historia de las partes que permiten apalancar la apertura de la narrativa alternativa. El conciliador debe identificar los elementos de las narrativas compartidas hasta el momento en donde las partes hayan manifestado una respuesta positiva, una influencia positiva de ellas frente al conflicto, los resultados únicos y aquellos derivados de la doble escucha para ampliarlos y que puedan ser usados como preámbulo para la narrativa alternativa. La sexta etapa es la conversación deconstructiva e inclusión de otras narrativas. El objetivo de la etapa de la conversación deconstructiva e incluir otras narrativas es que las personas analicen
y reflexionen sobre los discursos y metanarrativas que sustentan el conflicto y además otros puntos de vista. En esta etapa se lleva a cabo dos actividades. La primera es la conversación deconstructiva asistida por el conciliador. La segunda es coadyuvar a las partes a tener en cuenta aspectos de la perspectiva del otro o puntos de vista de personas que no están presentes en la conciliación. La séptima etapa es la apertura a la narrativa alternativa. El objetivo de esta etapa es ubicar las narrativas que servirán como puntos de partida para la historia que construirán las partes para la resolución de su conflicto. El conciliador debe asistir a las partes con fragmentos, eventos y demás elementos de la experiencia que se separan de la narrativa del conflicto y que les puede servir a las partes como una palanca para la narrativa alternativa. La octava fase es la narrativa alternativa y acuerdo de conciliación. La narrativa alternativa tiene como objetivo servir de base para la resolución de un conflicto y el acuerdo de conciliación tiene como propósito solucionar las situaciones ocurridas por el conflicto. La narrativa alternativa se construye por las partes con la asistencia del conciliador. Para lograr lo anterior, el tercero debe coadyuvar a las partes a desarrollar las historias que tengan en cuenta los aspectos reconocidos en los puntos de partida identificados para la narrativa alternativa. En los casos en que se requiera un acuerdo por escrito, el conciliador podrá asistir a las partes con el documento respectivo. La quinta y última etapa es el seguimiento a la conciliación. El objetivo de esta etapa es acompañar a las partes en el desarrollo de la narrativa alternativa y cumplimiento de los acuerdos. El seguimiento se puede hacer a través de una reunión o con el intercambio de comunicaciones. El tercero puede hacer un análisis de la evolución de la narrativa del conflicto a la narrativa alternativa deseada en la conciliación y posteriormente la narrativa que las partes están viviendo al momento del seguimiento. En conclusión, las etapas de la conciliación narrativa son la guía metodológica para la práctica de la conciliación. Se espera que a través de las etapas de conciliación narrativa, las personas en conflicto puedan ser asistidas por el conciliador para la resolución del conflicto. La conciliación consiste en un trabajo de análisis y reflexión de las partes coadyuvadas por el conciliador sobre sus narrativas del conflicto con el propósito de construir una narrativa alternativa de respeto, colaboración y legitimación mutua. Si quieren conocer más sobre las etapas de la conciliación narrativa, los invito a leer el capítulo 12 del libro Conciliación y Mediación Narrativa, Teoría, Práctica y Reflexión. En la descripción del video encontrarán la información para adquirir el libro y los canales para que sigamos en contacto para promover la conciliación y la mediación narrativa. Hasta pronto.